Y en nuestro nuevo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, casi en vísperas del 8M. ¿Cómo andas, Mónica? Un gusto recibirte. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a empezar preguntándote sobre las prioridades, pero antes de eso, ¿cómo encontraste mujeres, el MIDES? Fue una transición fluida. Que se hizo con Mónica Botero, la anterior responsable, pero hay una realidad en donde hay más situaciones de violencia que son las que concitan la mayor atención, la mayor cantidad de funcionarias y funcionarios y el mayor presupuesto. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la rectoría del instituto, todo aquello que tiene que ver con la autonomía de las mujeres, con la transversalidad en el Estado, son áreas que están bastante disminuidas para la necesidad que tenemos, porque hay que entender que cuando atendemos situaciones de violencia ya estamos intentando reparar o no seguir reproduciendo esas situaciones de violencia. Pero cuando llegamos a las mujeres desde el lado de la autonomía, sobre todo de la autonomía económica, de la posibilidad de que tengan una vivienda, y todas esas cosas hacen que la mujer enfrente de una manera diferente la situación de violencia o incluso la pueda prevenir de mejor forma. ¿No están teniendo las herramientas lo que estás viendo ahora? Están muy poco desarrolladas para lo que significan en esta estrategia de poder ayudar de manera más integral a las mujeres en nuestro país y en particular a los segmentos más vulnerados, ¿no? Tenemos situaciones, como sabemos, de mujeres afro en lugares del interior que tienen enormes dificultades para enfrentar cosas como son la autonomía o cuando son víctimas de situaciones de violencia, para que el Estado les dé una respuesta integral. Entonces, cuando una mujer no tiene autonomía, a veces banca las cosas que no debería bancar. ¿Cuáles van a ser las prioridades que te planteas en la gestión? Mira, no hay una sola, tampoco estamos en aquello de que todo es prioridad porque nada es prioridad, pero nosotros tenemos algunos mandatos legales y algunas situaciones que nos llevan a generar mayor jerarquía de las temáticas. Una es la transversalidad en el Estado. El Instituto de las Mujeres por sí mismo no logra abarcar la dimensión de lo que tenemos que llevar adelante. Entonces, legalmente el Instituto tiene que generar los cursos con perspectiva de género en todo el Estado. Eso supone toda una cadena de sinergias. Tiene que lograr que por ejemplo, frente a una de las cosas importantes de este año, que es el debate y la aprobación del presupuesto nacional, haya en el presupuesto una perspectiva de género, porque también nuestro presupuesto para desarrollar acciones no es suficiente y tiene que haber en la estructura del presupuesto nacional recursos destinados en cada una de las áreas a poder generar avances en las situaciones de esa desigualdad que existe de las mujeres en relación al conjunto de la sociedad. Pero si hablamos de medidas, digo, sí, pero adentro necesitamos fortalecer el sistema de respuesta de violencia, extenderlo más en el territorio, pero también fortalecerlo en función de que no es suficiente, en particular para las situaciones de mayor riesgo de violencia. Y allí es un tema que no solo hay que extender las plantas físicas, sino que también el personal, con una particularidad. Nuestras respuestas tienen que adaptarse de mejor forma a los cambios que nuestra sociedad ha tenido. El crimen organizado viene impactando de manera muy importante y atraviesa las situaciones de violencia. Y también lo que hemos dado en llamar una emergencia en salud mental, que también afecta a nuestras mujeres que son víctimas de violencia, sea por consumo problemático o sea por otros trastornos y problemáticas de la salud mental. Entonces,
necesitamos, y este gobierno tiene una prioridad en materia de vivienda, en viviendas con diferentes modalidades para que las mujeres puedan llevar adelante una vida sin violencia, ellas y sus hijas e hijos. Y por ahí más o menos van las cosas, pero cada una de estas cosas supone que en cada área del Estado haya una respuesta. Y para nosotros es no solo el gobierno nacional, es también trabajar de una manera muy cercana con las decisiones del Poder Judicial, con las estrategias del Poder Legislativo. Hay allí muchas normas legales que se están necesitando para enfrentar de mejor forma algunas formas terribles de violencia. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Me refiero a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Año a año tenemos cifras escandalosas de violencia sexual sobre nuestras niñas, niños y adolescentes, y la imprescriptibilidad tiene que poder aprobarse en el menor plazo posible. Una de las cuestiones o debilidades que se le ha señalado al Instituto de las Mujeres tiene que ver con la institucionalidad que debería tener, aunque en la discusión interna del Frente Amplio naufragó esa posibilidad de que se convierta en un ministerio. Es decir, para tener más fortaleza, ¿cómo sería lo necesario? ¿Qué sería necesario para fortalecer el rol que pueda tener las acciones del Instituto de las Mujeres? Bueno, no cabe duda de que si ascendemos en el diseño del Estado y dejamos de ser una dirección de un ministerio, nos da más posibilidades, más peso específico. ¿Y tendría que estar en el MIDES? Bueno, justamente se trata de que tenga una jerarquía que puede no estar en un ministerio, sino ser una secretaría de presidencia, ser un órgano descentralizado. Tú bien referías de que las mujeres frente amplistas hemos ido en congreso tras congreso y elección tras elección en nuestros programas de gobierno reclamando que haya un ministerio de la mujer, un ministerio de igualdad, y eso no ha tenido desenlace positivo, pero sí claramente el programa dice de mejorar la condición en el aparato del Estado. También hay un tema y es la autonomía económica. Poder disponer como instituto de una autonomía económica que nos permita abordar de mejor manera las tareas que tenemos por delante. ¿Se van a hacer ambas cosas? No sabemos. Vamos a pelear porque se llegue a lo más que se pueda en esas dos áreas, pero dependerá de la voluntad del presidente, dependerá del apoyo que tengamos en el gabinete. Queda claro que hay que avanzar en eso. El tema de género no estuvo muy presente en lo que fue la campaña electoral por parte prácticamente de ningún partido, pero el presidente sí hizo mención en su discurso en el Palacio Legislativo a la necesidad de la igualdad de las mujeres y sobre todo las que sufren violencia de género. ¿Cómo valorás, por ejemplo, algunas iniciativas que se anunciaron en estos días de ciertos, en principio pueden verse como retrocesos que presentaron representantes del Partido Colorado de modificar la ley de violencia basada en género de nuestro país? Que no es el único intento, ¿no? Pero, ¿cómo ves eso? Bueno, no hay que verlo desconectado de lo que pasa en el mundo y en la región. Hay un discurso negacionista de la violencia hacia las mujeres, pero que no va exclusivamente en esa área, se vincula a otras temáticas, que es una agenda extremadamente conservadora y que de alguna manera enfrenta aquellos temas que más nos duelen, porque sin duda que nosotros estamos en otro posicionamiento en donde nuestra preocupación es cómo dotamos de mayores certezas a la vida de las mujeres y no cómo le quitamos derechos, como en definitiva termina siendo la propuesta esta, que lo que hace es negar que exista la violencia hacia las mujeres. Cuando todos en la vida hemos visto la evidencia científica que indica que más del 70% de la violencia se ejerce contra mujeres, niñas y niños. Entonces, nuestro desvelo siempre va a estar en cómo protegerlas de mejor manera, que bastante mal el Estado las protege, si no, no tendríamos los datos del CIPIAP. Pero además esta es una situación que ocurre en su enorme mayoría en el ámbito familiar, en donde
una pareja o expareja es el principal perpetrador de la violencia, o con relación a niños y niñas, también son su entorno el que debería protegerlos, el que termina siendo quien los violenta. Entonces, realmente vamos a dar nuestros argumentos, vamos a dar batalla, pero por sobre todas las cosas le vamos a decir directamente a las mujeres: esto no es lejano, la violencia es muy democrática, la violencia no reconoce condición social, condición cultural, condición económica, ocurre en todas las capas sociales, en todos los niveles culturales. Lo que ocurre es que nos enteramos mucho más cuando ocurre en determinados segmentos de la sociedad. Nos puede tocar a cualquiera. Necesitamos un Estado que responda integralmente, que responda en tiempo y que repare. Y esa es una enorme tarea. No va por el lado de sacar derechos, va por el lado de mejorar las respuestas para garantizar esos derechos. ¿Cuál es tu mayor desafío? Y con esto cerramos, pensando en una dirección, tras todo tu pasado, además como legisladora, como militante, además del tema de la igualdad de género. ¿Cuál sería tu principal desafío, el que te gustaría dejar y poder, concretar? Es muy difícil, pero yo creo que nosotros necesitamos, por ejemplo, en materia de la violencia sexual, dejar una mejor respuesta del Estado. Me desvela eso porque no solo ocurre en estos indicadores tan brutales en las niñeces, sino que después no hay una cadena en el Estado de respuestas hacia esas personas que muchas veces 20, 30 años después pueden hablar de lo que les pasó. Y nosotros no estamos en cada uno de esos momentos para poder apoyar. Mónica Xavier, muchísimas gracias por estos minutos. A ti. Nosotros ahora